Para hacer nuestra técnica será, lo más importante es conocer nuestra anatomía. Nuestro sitio de acceso de preferencia es la arteria femoral. Hay que recordar que la arteria femoral normalmente solimos colocar nuestro transductor en forma longitudinal, pero vamos a apreciar que esta tiene una posición ligeramente oblicua dirigida hacia el promontorio del sacro. Vamos a observar, viendo con una toma, que la disposición de los vasos ilíacos, una vez que rebasan el ligamento inguinal, es profundizarse, hacerse hacia la cara posterior del sacro y antes de la emergencia de la hipogástrica, hacer hacia delante. Esto, si lo pudiéramos observar con un poco de angulación, observaríamos lo siguiente: que las ilíacas tienen una característica. Si las pintáramos con un trayecto recto, se acercan al promontorio y en el promontorio tienen un trayecto de una apertura de un ángulo de 45 grados. Esto es importante considerarlo en nuestro abordaje para nuestra técnica, porque si en algún momento avanzamos nuestra guía y no tenemos en cuenta esta angulación, lo que va a suceder es que muy probablemente la guía tope en este punto, más si se encuentra calcificada. Entonces, este ángulo es importante considerar al subir nuestras guías y sobre todo cuando este vaso esté muy calcificado, para poder acceder hacia la aorta. El segundo punto a considerar, ya lo habíamos platicado anteriormente, es evitar ocluir ramas principales, sobre todo la mesentérica inferior y sobre todo si tenemos oclusión de la mesentérica superior. Esta rama es sumamente importante que siempre esté permeable de ser necesario, igual que las hipogástricas, para evitar isquemia intestinal, isquemia del piso pélvico, isquemia asociada a claudicación glútea. Otra parte importante de conocer nuestra anatomía es que una vez que subimos nuestras guías, poder conocer el trayecto por donde ellas viajan. Normalmente, si vemos la cara interna del acetábulo, es nuestra relación anatómica para ver el correcto ascenso de nuestra guía. Y la referencia anatómica de la bifurcación es entre L4 y L5. Eso es importante conocer para poder guiar nuestra guía en caso de oclusiones totales. Repetimos, si podemos dividir la cabeza del fémur en tres: cara externa, cara medial y cara interna. En la cara interna es donde se localiza el punto femoral. La ilíaca va a correr sobre el borde interno de la pelvis y tiene que llegar a L4, L5. Si vemos que la guía hace trayectos irregulares, probablemente estemos en vasos epigástricos o van otros tipos de vasos. Igual, si hacemos un abordaje braquial y si la guía se mete hacia el interior del promontorio o hacia afuera, estamos haciendo un abordaje por una vía colateral. Como les comentaba, los principios de la técnica consisten en preservar siempre la mesentérica inferior. Es un procedimiento que está asociado por una enfermedad aorto e ilíacas. Si es de predominio de ilíacas, tenemos la técnica de kissing balón, kissing stent o stent cubierto. Cuando puntos a considerar de importancia es siempre medir el diámetro de la aorta por arriba de la mesentérica superior y por debajo, para encontrar el tamaño del stent del cuerpo renal que vamos, del cuerpo aórtico que vamos a ocupar. Y el segundo punto a considerar es
el diámetro de las ilíacas. No hay un número exacto que podamos ocupar, no hay una relación directa entre cuerpo aórtico y cuerpo de las ilíacas. Esto va a depender de cada caso en especial. Puntos a considerar en el estén aórtico: el diámetro del estén, es el que se va a ocupar para resolver con nuestro estén aórtico. ¿A qué me refiero con esto? Que no va a haber un sobredimensionamiento. Si mide 12 la aorta, el cuerpo que vamos a ocupar, el estén recubierto, va a ser de 12 y así sucesivamente. El diámetro de las ilíacas lo vamos a medir dependiendo el tamaño de las mismas, aunque en promedio sabemos que para un diámetro aórtico ocupamos un 12 con ilíacas de 7 y para un cuerpo de 14 ocupamos unas ilíacas de 8. Esta regla no se va a comportar siempre, va a depender siempre del diámetro de las ilíacas, aunque una regla que nos puede ayudar es: si tenemos 12, le vamos a aumentar más 2, nos va a dar 14, lo vamos a dividir entre 2 y va a ser igual a 7. En promedio, el diámetro de nuestra estén ilíaca va a ser de 7, pero si nuestro diámetro de nuestra ilíaca es 8, ocupamos un 8. No hay una regla general, es una forma de poder conocer cómo vamos a ir trabajando. Insisto y repito, la relación debe ser directa con el tamaño de las ilíacas y el cuerpo debe ser el tamaño real del que mide. Una vez que se coloca el cuerpo o el estén aórtico, recordemos que la parte fundamental de esta técnica consiste en 20 milímetros de la bifurcación, son los que se deben de considerar para poder colocar el estén aórtico. Si no respetamos estos 20 milímetros, mínimo 1.5, el estén va a estar montado en la bifurcación de la aorta y va a ser imposible que queden las patitas hacia ambos lados. Entonces, siempre recordar 20 milímetros de la bifurcación hacia arriba para tomar en cuenta el cuerpo del estén recubierto aórtico. 20 milímetros hacia adentro es lo mínimo que se recomienda para colocar nuestras patitas ilíacas. Deben de estar en la posición 20 hacia adentro. Y lo tercero, la dilatación para hacer la forma de cónica del estén son 2/3. Ahora vamos a revisar la técnica por paso. Paso número 1. El cuerpo principal va a pasar por la ilíaca que esté más recta y menos tortuosa y menos calcificada, tipo si estuviéramos haciendo una técnica de endoprótesis aórtica. Una vez que sube la guía, hay que subirla lo más distal que podamos para que nos dé soporte, así como la de forma contralateral. Por lo regular llegan a presentar este dibujo. Cada guía se pega al costado derecho y al costado izquierdo. Después vamos a subir un catéter multipropósito o diagnóstico sobre nuestra guía 035, igual del lado derecho como del lado izquierdo.
Una vez que ya tenemos colocado nuestras guías, nuestros catéter, vamos a retirar la guía y vamos a subir una guía de soporte. Hay autores que no lo recomiendan. Yo lo recomiendo de forma inicial, en lo que se adquiere práctica, siempre ocupar una guía de soporte de forma bilateral. Después procederemos a colocar nuestros introductores. Recordemos que el introductor para que lleve el cuerpo aórtico puede variar de 9 a 11. Eso nos puede permitir subir un stent aórtico del 12 hasta el 16. Repito, el introductor más grande lo vamos a subir por la arteria que esté menos calcificada, menos tortuosa. Es importante que ambos introductores estén simétricos y estén a nivel de la carina. Por donde vamos a subir la pata contralateral, vamos a ocupar introductores muy pequeños de 6 a 7. Probablemente no requiramos ningún sistema de precierre y por este vamos a subir stent ilíacos de 7 a 8 en promedio. Recordar, cuando usamos introductores de 9 a 11, necesitamos un sistema de precierre. Recordar algo muy importante de la técnica: cuando vamos a subir el cuerpo del stent aórtico, debemos retraer la guía donde va a subir el cuerpo ilíaco para que no quede detrás y de alguna forma se pueda movilizar. Una vez que hayamos posicionado, ya sea que vayamos a ocluir la mesentérica inferior o no, una vez que decidimos colocar nuestro cuerpo aórtico en el lugar correcto, vamos a observar que se va a ladear un poquito. Eso es normal, porque normalmente la guía hace que la fuerza radial va a hacer que la guía se ladee un poco hacia la derecha o la izquierda, dependiendo de dónde estemos entrando. Entonces, si llegan a ver un poquito descansado el stent aórtico, no hay problema. Paso fundamental a tomar en cuenta aquí es que recordemos que estamos metiendo un stent que mide lo mismo que el diámetro de la aorta. Es prácticamente el mismo. Entonces tiene posibilidades de desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Hay que inflarlo al punto nominal, un poquito muy cercano a la ruptura, y evitar hacer movimientos bruscos al momento de liberar el stent. Un movimiento brusco podría ocasionar al momento de liberar el stent que se desplazara hacia arriba o hacia abajo. Repito, colocamos en el lugar correcto, inflamos casi a ruptura y ahí lo dejamos, desinflamos lento y hasta que esté totalmente desinflado el balón, lo retraemos. Mucho cuidado, estos balones son más grandes a veces que los introductores y pueden atorarse. Tiene que estar totalmente desinflado el balón. Para darle la forma de embudo al stent aórtico, necesitamos subir un segundo balón, un balón de alta presión, un dorado, un Atlas, que no se deforme. Cuidado, porque estos balones por lo regular tienen codos muy largos. Más o menos tenemos que calcular esa situación, porque a veces puede ocluir o migrar trombos hacia arriba. Pero sí, lo importante es que dejemos un tercio por debajo del balón para poder insuflar. Aquí vamos a ocupar un 16, si tenemos un 14, un 12, vamos a ocupar un 14, un 16, si tenemos un 14, un 16, un 18, inflarlo de tal forma que pueda deformar nuestro stent. Esta figura es sumamente importante, que disminuya el diámetro distal para que se pueda empalmar ambos stents ilíacos. Una vez que logramos hacer esto, aquí hay un paso que les recomiendo no ahorrar. Una vez que colocamos la otra guía, les sugiero subir un catéter Piltail
y dentro del mismo girarlo, hacer la maniobra de la bailarina, estar sumamente seguros que estamos dentro de la luz del estén aórtico. Si estamos por fuera, imagínense colocar la patita del estén por fuera. Nos lleva tiempo, es volver a subir y bajar, pero siempre es importante confirmar que la guía está dentro de la luz. Para el tratamiento de las ramas ilíacas les recomiendo que ambos introductores estén muy cerca de la boca distal del estén, donde existe el estrechamiento del embudo. Hay quienes prácticamente lo dejan arriba, yo les sugeriría cercano para que les permita subir sus estén. Esos estén ilíacos o estos estén recubiertos siempre tienen que viajar dentro del introductor, ya que están fijos al balón. A veces, si es el introductor incorrecto, si la guía de soporte no es la correcta, si se hacen o se avanzan de forma acelerada, se pueden liberar. La mejor forma de evitar esta situación es el introductor correcto, la guía correcta y viajarlo siempre dentro del introductor y despacio. Al momento de liberar el estén ilíaco, hay ocasiones donde puede choca por lo regular aquí en la bifurcación, en este cuerpo, en el borde inferior del estén aórtico. Ahí puede pegar. Hay que hacerlo con precaución, girar un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás. Y ya que esté montado en el lugar adecuado, siempre hay que hacer un proceso de retracción, regresar el introductor hacia afuera, dejarlo totalmente fuera para que no se vaya a montar dentro del introductor. Nuestro punto de referencia y que hay que evitar, de ser necesario, evitar ocluir la hipogástrica. Repito, debe de pasar de forma simple, primero uno y después ya sea el derecho o el izquierdo. Cuando subamos el estén ilíaco contralateral hay que tener cuidado porque aquí ya vamos a tener el cuerpo del estén del lado izquierdo y vamos a tener una guía, claro, desinflado, porque en algún momento los vamos a colocar ambos en esta posición. Todo dentro de la importancia de esta técnica es la geometría. Dentro de la geometría es siempre tener de preferencia el mismo diámetro de estén ilíaco del lado derecho como del lado izquierdo. Hay quien puede ocupar, si es muy pequeña alguna de las ilíacas, un estén más pequeño. Recomiendo que siempre sea el mismo estén de la misma marca, el mismo balón, el mismo introductor, la misma guía para hacer de forma uniforme. Una vez que ya están montados ambos estén, se inicia la liberación. La liberación debe de ser simétrica para obtener una geometría simétrica. Si de alguna forma alguno de los estén se infla primero, lo que va a hacer es colapsar el contralateral y de alguna forma poderlo recuperar va a ser difícil. Hay que recordar que aquí vamos a necesitar balones de que son balones de alta presión, entonces necesitamos insuflarlo a presiones de alta presión y de forma simétrica. Debemos de estar observando en control radiológico que se aprecie esta figura, que es la que deseamos obtener. Este punto que voy a pintar de color azul más claro, mejor de morado, es el punto que le llaman desajuste radial, que puede estar de aquí hasta arriba o hacia abajo, y de aquí es donde se forma la turbulencia y la formación de trombos. Aquí les va a llamar la atención esta cintura. Es importante considerar que el estén está diseñado para hacer esta figura. Entonces, el que quede esta cintura no quiere decir que está más estrecha nuestra posición, porque siempre va a haber un estén, casi por lo regular, de forma anterior y uno de forma posterior, a muy diferente lo que llegamos a esto.
lo que se encuentra en una endoprótesis de aorta, donde tenemos una patita del lado derecho, una patita del lado izquierdo, y cada una con un diámetro y una posición normal. Aquí por lo regular siempre vamos a ver un acodamiento en la bifurcación porque tenemos una patita para el lado derecho y una patita para el lado izquierdo. Esa figura que vimos anteriormente no la veríamos en una toma en un setup lateral, porque aquí sí veríamos la patita anterior y la patita posterior y veríamos que realmente la bifurcación se amplió. Es importante porque muchas veces en nuestro resultado final pareciera que no se abrió la bifurcación, pero recordemos que como una pata va a estar anterior y una posterior, probablemente nuestra bifurcación no alcance un diámetro que esperaríamos, una dilatación mayor, pero el diámetro se va a adquirir de forma lateral, porque va a ser un diámetro de una patita anterior y una patita posterior. Como conclusión, pues esta es la imagen que pretendemos adquirir con un CERA, un cuerpo de un estén recubierto aórtico, con su separación a 20 milímetros de la bifurcación, de forma cónica, con dos ramas, una derecha e izquierda, ya sea anterior o posterior, eso no hay tema, totalmente adosado al vaso. De ser necesario, las ilíacas se pueden plastear en caso de requerir que el diámetro sea mayor. Repitiendo, siempre evitar ocluir vasos principales y, como regla general, tener un muy buen flujo de salida. Muchas gracias. Esa es la explicación de la técnica CERA.